Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Mariana Leca Ramos y como usted lo asignó, le presento mi exposición respecto a la lectura asignada llamada Psicología Peruana, la cual básicamente nos narra una serie de hechos a lo largo de la historia de nuestro país, eh, nombrando a representantes y acontecimientos importantes de la psicología en el Perú. La dividí en cuatro subtemas. El primero es el inicio de la República, en el cual tenemos acontecimientos muy importantes. El inicio de la República, este periodo temporal, inicia en el año 1821 con la proclamación de la independencia de nuestro país. Durante este tiempo, las corrientes que destacaban dentro del entorno eran el empirismo y el sensualismo. Hasta que en el año 1831 José Joaquín de Mora forma una nueva corriente llamada filosofía del sentido común, la cual alcanza un auge, una popularidad durante un corto periodo de tiempo, ya que es rápidamente reemplazada por el eclecticismo. Posteriormente, tras la Guerra del Pacífico, surge una nueva corriente que cobra gran fuerza en nuestro país, que es el positivismo. Escuchamos por primera vez el positivismo en el año 1871 en el discurso de Juan Federico Elmore en la inauguración del año académico de la Universidad Mayor de San Marcos. Dentro del positivismo también destacan otros personajes que brindaron aportes, como por ejemplo Juan Antonio Barnechea, Javier Prado y Mariano Cornejo. Sin embargo, si estamos hablando del positivismo en el Perú, el máximo exponente, el mayor representante, eh, el más destacado, no podemos dejar de mencionar a Manuel González Prada, quien realizó una gran labor activa dentro de la política. Y también debemos mencionar que si bien el positivismo representa una unión entre el derecho y la medicina, dentro de esta unión hubo temas psicológicos, muchos temas psicológicos de por medio que fueron tratados por personajes como por ejemplo Francisco García Calderón. Asimismo, debemos recordar, o si no lo conocíamos, es importante saber que en el año 1808 ya se fomentaba la importancia que tiene la psicología, puesto que el virrey Fernando de Abascal ordenó que el curso de psicología tuviera una categoría o una relevancia igual a otros cursos que en ese tiempo eran considerados primordiales, como por ejemplo la zoonómica o la patología. La primera persona que dio una clase de psicología en el Perú fue el doctor José Joaquín de la Riva. Posteriormente, José Damasco Herrera dictó clases de psicología también dentro de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Aquí surge una variación dentro de los nombres con el que se le conocía al curso de psicología. Principalmente fue llamado Psicología y Lógica. Después fue cambiado por Psicología del Pensamiento y Lógica para finalmente llamarse Psicología de la Inteligencia. Ahora pasaré a hablar sobre el espiritualismo y el experimentalismo. Ya todos sabemos que la psicología experimental, eh, el máximo representante, la persona que la llevó a cabo fue Wilhelm Wundt en el año 1879 en Leipzig. Sin embargo, aquí en el Perú también hubo un gran aporte en el año 1919 por Emilio Valdizán. ¿El que hizo? Él fundó un gabinete de psicología experimental en el asilo Colonia ubicado en Magdalena, el cual actualmente es conocido como el Hospital Largo Herrera, que es un hospital para psiquiátrico y de salud mental. Sin embargo, cada vez que hay una corriente, siempre surgen más y algunas aportan distintos pensamientos, así como algunas pueden estar en contra. Este es el caso que surgió en contraposición, oponiéndose a la psicología experimental, surge una psicología espiritualista, la cual estuvo dirigida por Wilhelm Dilthey en el siglo XX, perdón. Entonces en el Perú se desplaza también en dos corrientes. Por un lado, la psicología fenomenológica, eh,
dirigida por el doctor Honorio Delgado, y por otro lado la psicología experimental a cargo de Walter Bloom. Entonces empezamos a hablar de la psicología fenomenológica. Este tipo de psicología se preocupaba de estudiar todos los fenómenos psíquicos y tratar de darles una interpretación a través de la introspección. El mayor representante, como ya mencioné, fue Honorio Delgado, y él se dedicó a estudiar todo respecto a la ciencia humana, desde la interpretación de la vida individual psíquica, individual, y finalmente, obviamente, cuestionó los métodos experimentales. Asimismo, Honorio Delgado brindó aportes sumamente importantes dentro de la psicología de nuestro país, pues eh, aperturó lo que vienen a ser el nexo para poder escribir en distintas revistas psicológicas. Es decir, eh, él fue el que dio el alcance para que algunas revistas tomen en cuenta los estudios que se realizaban en Perú. Y de esta manera se visibilizó de mejor manera a nuestro país. Otros en el extranjero pudieron darse cuenta de que había estudios de nuestro país y de alguna manera u otra poder contactarse con psicólogos peruanos, tratar de conversar, compartir ideas o incluso investigar juntos algún tema de interés. Ahora hablaremos sobre la psicología experimental, la contraparte de la fenomenología. Esta fue llevada a cargo por Walter Blumenfeld. Él es el fundador de la psicología científica en el Perú, pues él creó el primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad San Marcos. Sin embargo, Walter Blumenfeld fue una figura muy importante en nuestro país, brindó muchos aportes, sin embargo no la pasó nada fácil, debido a que en este periodo de tiempo se estaba desarrollando la Segunda Guerra Mundial. Entonces Walter Blumenfeld lo que tuvo que hacer, ya que él tenía ascendencia judía, tuvo que huir de su país y se refugió aquí. Al igual que él, muchos científicos europeos tuvieron que escapar de su hogar y buscaron refugio dentro de hogares de Latinoamérica, lo cual benefició muchísimo a la psicología, puesto que brindó una unión de ideas, de estudios, y ellos, que en ese tiempo tenían estudios mucho más avanzados que nosotros, pudiéramos fusionarnos e impulsar la psicología a nivel de América Latina. A continuación, hablaré sobre las influencias de la psicología peruana como ciencia y como profesión. En el año 1930, Luis Miró Quesada hizo un pedido de materiales de psicología experimental a Estados Unidos, el cual regresó un año después, ya que en ese tiempo era mucho más difícil todo. Posteriormente, José Antonio Encinas promueve la creación de un instituto de psicología, pero lamentablemente este instituto se iba a llevar a cabo en la Universidad San Marcos y el gobierno de Luis Sánchez Cerro ordenó la suspensión de esta universidad, y esta suspensión se prolongó durante 3 largos años. Sin embargo, en el año 1935, específicamente en el mes de julio, la Facultad de Letras reinicia sus actividades y con esto la fundación de este Instituto de Psicología y también de Psicotecnia, en el cual Walter Blumenfeld fue el director. Además, el curso de Psicología Experimental era una materia de carácter obligatorio, tanto en la Facultad de Letras como en la Facultad de Ciencias Biológicas. Es decir, estaban tomando en cuenta la psicología no solamente para humanidades o simplemente para el ámbito psicológico, sino que se dieron cuenta de que esta carrera y estos estudios debían ser, aunque sea en un nivel básico, estudiados por otras carreras para poder formar mejores profesionales. Se estaba viralizando una carrera que estaba olvidada o que muchas personas no lo tomaban tanto en cuenta. Pero lamentablemente surgieron problemas. Cuando la psicología en nuestro país estaba impulsándose, a punto de alcanzar el auge y ese reconocimiento por el cual se estaba luchando, a medida que esta ciencia iba en progreso, se estancaron con un grave problema, que era la escasez de recursos. ¿Y de qué recursos? Faltaban
artículos, faltaba información biográfica, faltaban estudios, faltaba muchísima información para poder llevar a cabo más investigaciones. Además de que muchas de las pruebas no estaban estandarizadas. Y sin una prueba estandarizada no se podía aplicar, porque la mayoría de pruebas provienen de países de Europa o de Estados Unidos. Y el contexto cultural que ellos tienen no es igual al nuestro, por lo tanto las pruebas no pueden ser aplicadas, ya que no tendrían resultados verdaderos y podría ser muy complicado que los encuestados las rellenen también. No serían resultados válidos, en otras palabras. Pero Walter Blumenfeld encontró la solución y se dedicó a escribir artículos, a realizar estudios. Él, junto a otros psicólogos, se dedicaron a estandarizar muchas pruebas para seguir impulsando la investigación. Eso hablaré en otro momento para poder enfatizarlo. Por otra parte, no podemos dejar de lado la educación. La educación también fue un gran campo que nos abrió las puertas a la psicología, ya que impulsó el desarrollo de muchos departamentos psicopedagógicos, entre ellos el Instituto Psicopedagógico Nacional, en el cual se pudo investigar, se pudo promover la investigación psicológica a nivel educativo. También debemos mencionar a Emilio Valdezán, que él fue una de las figuras más importantes dentro de la psicología del Perú, ya que él realizó estudios muy novedosos respecto a las poblaciones indígenas, que era una población que hasta el momento no había sido estudiada. Además, tuvo mucho interés en estudiar a todas aquellas personas que venían de una condición económica deprimida, es decir, personas que vivían con situaciones de pobreza extrema, y además fue el pionero en el área de la medicina psicosomática y del estrés. Por otra parte, los estudios formales de psicología comienzan en el año 1955 en la Universidad San Marcos. Y posteriormente muchas otras universidades la toman, deciden también formar la carrera, como por ejemplo la Universidad Católica, la UNIFE, la Universidad San Martín de Porres, la Universidad Garcilaso de la Vega, etc. Además, quiero hacer una mención especial a la Universidad Nacional de San Agustín, que fue la primera universidad en provincia que pudo tener la carrera de psicología, y además Arequipa es la provincia que posee más em, universidades que tienen la carrera de psicología. Por otra parte, el Colegio de Psicólogos del Perú se crea el 30 de abril de 1980. Y finalmente tenemos los rumbos actuales de la psicología peruana. A manera de conclusión, se puede decir que la psicología del Perú surge y también posee influencias de la filosofía, de la educación y de la psiquiatría. Asimismo, en América Latina existe un mayor interés por áreas de la psicología clínica, también los estudios transculturales, la psicometría y la psicología social. Hablando de la psicología social, en nuestro país los temas que son más estudiados son la psicología indigenista, la psicología de la marginalidad y la psicología del terrorismo. Cabe destacar que el terrorismo fue un periodo de tiempo muy fuerte en nuestro país, muy terrible, en el cual ocurrieron muchos ataques terroristas impulsados por los partidos terroristas MRTA y también el Sendero Luminoso. Fue un periodo de tiempo terrible en el cual murieron muchas personas, tanto en Lima como en la sierra del país, y la psicología del terrorismo trataba de estudiar justamente a estas personas que habían sido víctimas del terrorismo. Muchas de ellas habían sufrido el trastorno de estrés postraumático. Además, quisieron evaluar factores como resiliencia y violencia. Aquí, bueno, pese al gran impulso que estaba teniendo la psicología, como expliqué hace unos momentos, hubo un momento crítico en el cual se encontraron con el limitado acceso que tenían a estudios y también a las pruebas que no estaban estandarizadas. Al respecto de ello, Blumenfeld estandarizó, por ejemplo, el test de inteligencia de Terman en el año 1946. Después, en 1951, Rodríguez del Valle estandarizó el test de Raven. Reinaldo Alarcón estandarizó el test de inteligencia de Theodore Simon en el año 60.
En 1985, Cecilia Thorne realizó los criterios de aplicación y calificación del test de dominó. Y bueno, respecto a la psicología educativa, que también tiene un gran auge en nuestro país, los temas más estudiados son la orientación vocacional, los programas de intervención, también lo que es la educación especial y la violencia escolar. Por otra parte, las corrientes más desarrolladas en nuestro país son el conductismo y el cognitivismo. Como reflexión final, me gustaría decir que esta lectura debería ser leída por todos los estudiantes de psicología, de ser posible, ya que hay muchos hechos que tal vez no conocíamos, ya que normalmente se habla de la historia de la psicología en general, pero es importante también conocer los pequeños pasos que hubo en nuestro país para llegar al nivel en el que estamos en la carrera que tenemos. Conocer nuestra historia nos permite reflexionar, conocer cada paso que han hecho estos representantes como para poder estar donde estamos ahora, y al mismo tiempo conocer nuestra historia nos permite no cometer los mismos errores y que nos sirva de motivación para impulsar el desarrollo, el estudio y ejercer investigaciones para visibilizar más la psicología del Perú en el mundo. Muchas gracias.